tengo 27 años, estoy casado. ¿Qué apellido? Báez. Juan Carlos Báez. Estoy casadito recién. ¿Cómo iniciaste el...? ¿Cómo comencé a drogarme? Te había comentado, por ejemplo. Sí. Bueno, yo tenía muchos problemas familiares. Sí. Yo me crié en la calle de los 8 años. Sí. A los 8 años yo me separé de mi mamá, de mi papá. Y empecé a vivir en la calle. Anteriormente yo ya vivía en la calle porque siempre me escapaba de mi mamá y vivía pidiendo por ahí. Y a los 8 años yo empecé a conocer ya lo que era el vino porque mi mamá por ahí tomaba. Y ya empecé un poquito. Y después hasta que conocí un compañero mío que le gustaba la sidra en un día de fiesta y empezamos a tomar sidra y ya pasó la fiesta y seguíamos tomando sidra. Y bueno, después cuando se terminó el tiempo de la fiesta no había más sidra y ya empezamos a probar con otras cosas como el vino o a mezclar con otras cosas y tratar de... En realidad era más que tomamos, era porque de que nuestra realidad no sea la que teníamos, sino que queríamos pensar en otras cosas o reírnos de pavá o reírnos por ahí hasta de nuestra propia vida, ¿viste? Tratar de no pensar en lo que, por ejemplo, yo no tenía un papá ejemplar que por ahí me diga, bueno, o no entendía cómo era que un padre juegue con un hijo, por ejemplo, sino que como yo me crié en la calle, era la enseñanza de la calle, o sea que te tenía que, bueno, para no olvidarte de la enseñanza de la calle. Y bueno, y así comencé con el vino hasta que llegó un momento donde ya me empecé a pelear con mi compañero, ya empecé a ser más nervioso, ya era otra persona porque dependía del vino, entonces de lunes a lunes por ahí hasta vergüenza teníamos y tomábamos enfrente de mi vecino y tomábamos tereré pero de vino. Era vino. Y después cuando ya nos picaba un poquito ya no, que no importaba el tereré. Bueno, y así hasta que después me di cuenta que ya fue una adicción porque todos los días ya dependía ya del vino, o sea no. Hasta que empecé a ver que por ahí era también más fácil y más barato comprarte un porro que era $1. Sí. Empezaste con el porro entonces. Empecé con eso. Y bueno, entonces empezaba a probar y me empezó a gustar porque me empezaba a sacar realmente la realidad. No era como el vino que el vino me daba vuelta, pero ya me afectaba a mi hígado, ya estaba mal, o sea, cada vez que tomaba siempre algo me pasaba. Entonces ya me empecé a aprender por la droga, que era lo que era más rápido, o sea, que trataba de no ver mi realidad, trataba de ver que no tenía un padre ejemplar, de que no tenía una casa, porque vivía en la calle, vivía de lado a lado, en la casa del vecino, la casa de todo, de que cualquiera que lo conocía, así me conocía, bueno, vamos a mi casa, y era así mi vida. Y bueno, eso era hasta los 12 años. Después, bueno, empecé también a robar. También ya fue otro vicio, otra adicción. Vos empezaste con la droga y empezaste con el porro, después cambiaste con... Y después vi que un porro no me hacía más nada. 2 porros tampoco, 3 porros tampoco. Bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer, encontramos pastillas. Y ahí empezamos. Y Rivotril, Profenal, algo así se llama, que se llama, justo teníamos un farmacéutico amigo ahí que nos hacía la charla, traía toda esa pastilla rara que era para la cabeza. Obviamente no era para nosotros, sino para los... con eso. Y nos empezamos a drogar. ¿Y qué le causó el Rivotril, por ejemplo? Y nos endurecía todo, quedaba todo duro, te doblaba todo. O por ejemplo, te reía o te quedabas parado mirando algo o te quedabas duro. O sea, sí. Y era como que te olvidabas, en ese momento vos no existías, era como que tu mente se te hacía en blanco. O si no, también había otra pastilla que se te hacía de dibujitos, que te había de hacer colores. Tratar en realidad siempre es más para que te haga olvidar tu realidad, ¿no? Sí. Pero obviamente cuando terminaba eso, veía tu realidad otra vez y te chocaba contra la pared que no querías ver.
Y bueno, y como vi que la pastilla ya me enloquecía, porque no tenía control yo de mí, entonces me presentaron a famoso pegamento. Ah, con Poxy. ¿Por qué? Porque la pastilla por ahí vos te quedaba duro y te quedaba duro, no sabía dónde estaba y te perdía. En cambio, con el Poxirran o el Forte, que era más el que más usábamos nosotros, la marca, ¿no? Y eso de los 12 años por ahí ya, yo me levantaba, tenía un compañero que se iba y hacía su negocio con unos gays por ahí. Y bueno, y yo vivía en la casa de él. Y bueno, a las 9 de la mañana él me levantaba, nos íbamos, él hacía su negocio y para las 9:30, hasta las 9 de la noche estábamos jalando. Hasta que llegó un momento que mi compañero empezó a escupir sangre todos los días. Yo me alejé de él porque yo decía que no aguantaba, o sea, porque la calle te enseña eso, que, o sea, que si vos no servís para eso. Claro, la ley del más fuerte, o sea, la ley supuestamente. Y después cuando yo vi que me pasó a mí, ahí empecé a dejar porque conocí a una chica que se iba a la iglesia y que decía que yo podía cambiar y todo eso. Y bueno, y me fui yo a la iglesia, pero a lo primero no me quería ir porque en realidad me iba drogado, pero me iba. Y bueno, así empecé a dejar, pero ya esa fue por mi propia voluntad, porque yo decía que yo podía dejar, pero después del tiempo volví otra vez. Hasta que, bueno, a los 18 años yo ya era totalmente adicto a la droga, que competíamos contra mis compañeros por ahí, de dejar, por ejemplo, porque teníamos compañeros que eran barcadizos, que no conseguía la blanca, que no, por ejemplo, el inyectable yo tuve miedo, porque muchos de mis compañeros por ahí agarró el SIDA, por ejemplo, entonces era lo que menos quería hacer, y no conseguían la cocaína, lo traían en barcadizo, o la hoja por ahí, y bueno, empezamos a drogarnos con eso hasta que después ya empezamos o sea, cada vez era más, la necesidad era más, como que ya no, o sea, como que una cosa, por ejemplo, si queríamos volver a fumar un porro, por ejemplo, no podíamos, porque, o sea, sí fumábamos, pero no era el mismo efecto, o sea, era como si fuese fumando un cigarrillo porque no te hacía el efecto. Algo más fuerte, cada vez te va pidiendo, tu cuerpo te va pidiendo más. ¿Por qué? Porque de tanto consumir, llegaba un momento que el organismo ya era normal. Entonces íbamos pidiendo más cosas. Hasta que un día, bueno, no sé hasta dónde te puedo contar, porque sigue, ¿no? Bueno, ¿y cómo fuiste saliendo de esto? ¿Y cómo salí? Bueno, te comentaba ese trayecto que yo me había ido a una iglesia y yo dejé por 3 meses, por ahí dejé. Dejé porque mi novia me pedía, qué sé yo. Y por ahí yo puedo comprobar, viste, que por ahí muchos te dicen que vos puedes dejar a través del sentimiento, puedes dejar a través de, por ejemplo, de amistades, puedes dejar. Pero cuando yo me alejé, llegó un momento que yo me alejé de la persona que yo quería y volví a ser peor de lo que... ¿Por qué? Porque no hubo una transformación completa, o sea, no era de adentro, sino era una necesidad de poder dejar. Y bueno, y ahí comencé otra vez, ¿no? Pero ya 2 veces más. Ya me enloquecía, por ejemplo, ya hacía pavada, por ahí yo le entiendo o sea, no es que estoy a favor de los vagos, que por ahí te matan por un peso, pero yo no entiendo por qué, porque yo a mi hermana, por ejemplo, le tiraba la plancha por la cabeza tratando de pedirle plata porque necesitaba, o salía a robar. Y por ahí la necesidad del nervio, o sea, ya la droga toma control. Entonces, y bueno, pero a través de eso, yo no había venido a la iglesia a través de eso, pero yo cuando vine a la iglesia, yo no quería dejar. Ahí ya fue otro tema. ¿Por qué? Porque
yo había vivido la experiencia anteriormente que yo me fui a la iglesia por una novia o por irme y no había dejado, pero por ese trayecto de tiempo, ¿no? Hasta que yo cuando llegué a la iglesia, acá en esta iglesia por ejemplo, conocí a los muchachos, ¿sí? Y que me decían, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a trabajar. Yo a lo primero no quería hacer nada. Y después así, poniendo mi cabeza, ellos me decían que si yo ocupaba mi cabeza iba a tratar de pensar menos en eso. Yo le decía que yo no quería dejar porque a mí me gustaba, pero a la vez quería dejar porque me estaba matando. Sí. Y bueno, y así ocupando mi mente, un día por ejemplo, estuve trabajando hasta tarde acá, después me fui corriendo, me fui a comprar y seguí haciendo lo mío, nunca me impidieron. Pero sí el compañerismo y el que me hablen de una persona que pueda cambiar, que era de Dios. Yo al principio no le creía porque yo ya había conocido la iglesia. Sí. Y yo decía, no, pero así me pasa.